Apenas a mis 9 años de edad, me tocó vivir un cambio drástico en el sistema político de mi país. Los vertiginosos eventos políticos, militares y sociales que se sucedieron en la década de 1960 impactaron demoledoramente en la fe de mis conciudadanos. Muchos renunciaron a su filiación religiosa. Otros abandonaron la fe en Dios o la escondieron por temor a represalias. El país se volvió ateo y rechazó la religión, considerándola una influencia enajenante semejante al opio. Recuerdo a un grupo religioso que sufrió la burla pública mientras caminaban las calles de la ciudad predicando el Evangelio de Jesucristo. Vestidos de blanco de cabeza a pie y con sus Biblias en mano y distribuyendo alguna literatura de bolsillo, ellos avanzaban en su misión sin perturbarse por la turba que, apostados en las esquinas de la vecindad, les gritaba: ¡Batiblancos! Admiré en silencio y me sentí orgulloso de aquellos cristianos que pagaban valientemente el precio de su compromiso con Jesucristo. También los míos y yo mismo, entre muchos otros, tuvimos que sufrir por nuestra fe cristiana. Pero aquellos vestidos de blanco fueron los primeros en recibir el bullying del populacho. De pronto, los vestidos de blanco desaparecieron de la vista pública. El rechazo a la profesión de la fe y el aumento de las restricciones oficialistas a la proclamación del Evangelio hizo que desaparecieran de las calles aquellos embajadores de Cristo tan visibles y tan criticados, esta vez acusados de proselitistas. El ateísmo sistémico en mi país fue en aumento. Confesar una filiación religiosa de cualquier tipo convertía a una persona en blanco del rechazo y la regulación social. Era un estigma que no muchos estaban dispuestos a soportar. Entonces, y luego de largas décadas de ocultamiento, volvieron a aparecer en las calles personas vestidas completamente de blanco. Hasta algunos niños caminaban junto a sus padres, luciendo con orgullo sus atuendos blancos y sus collares multicolores, sin recibir bullying alguno. Pero esta vez, en lugar de ser discípulos de Cristo, estos vestían de blanco como un requisito indispensable para su rito de iniciación en las religiones africanas. Estas religiones resurgieron con gran fuerza bajo el beneplácito oficialista, que las justificó como expresiones folclóricas de identidad nacional. Las calles de mi país se han vuelto a llenar con personas vestidas de blanco, quienes exhiben orgullosamente su filiación religiosa africana. Y no solo los humildes descendientes de ancestros africanos que imitan la fe de sus mayores, ahora forman parte de esa comunidad religiosa intelectuales, científicos, artistas y figuras de autoridad política y social. Todos vestidos de blanco durante el período de su iniciación y al participar de convocatorias religiosas afines. ¿Por qué visten de blanco? Mira, desde antaño, el color blanco representa la pureza, la santidad, la devoción a una deidad. Simboliza una práctica de fe que no se contamina con conductas malvadas. Es la noble aspiración a ser puros. Varias religiones tienen tradiciones que incluyen vestirse de blanco en ciertos contextos. Por ejemplo, en el hinduismo, el color blanco a menudo se usa en ceremonias religiosas y festivales, especialmente en templos y durante rituales de purificación.
En el cristianismo, los bautismos a menudo involucran ropas blancas como símbolo de pureza espiritual y renovación. En el candomblé y otras religiones afro-brasileñas, el blanco es un color asociado con la paz, la pureza y la conexión espiritual. En el sijismo, una religión fundada en la India en el siglo XV, el blanco es un color tradicionalmente usado por los seguidores para simbolizar pureza, humildad y devoción. En mi país, quien viste de blanco indica que se hizo santo, se consagró a una deidad para seguir sus reglas y contar con su protección. Hace un pacto con esa deidad y adquiere obligaciones que le garantizan las buenas relaciones con ella luego de ser coronado o presentado a la deidad africana de la que se hizo devoto. Este gran cambio en la religiosidad de mi pueblo trasunta un despertamiento de la conciencia ante la fragilidad humana. Es un reconocimiento de que los humanos necesitamos la ayuda de alguien del más allá, alguien que no esté limitado por el tiempo y el espacio, cuyas fuerzas sobrepasen a las nuestras y a la de nuestros enemigos. Más que cultura, folclore o raíces ancestrales condicionantes, estas manifestaciones de la religiosidad del pueblo revelan el gran vacío que décadas de ateísmo y materialismo han dejado en el corazón de cada paisano. Indican un regreso a la fe, no importa cuál sea o el modo en que se exprese. Lo único realmente lamentable es descubrir que muchos se visten de blanco por fuera sin preocuparse por cubrir de blanco su interior. No es de extrañar, en todo tiempo y en toda religión nunca han faltado los que simulan santidad exterior al tiempo que albergan oscuridad interior. Cumplen las reglas, alimentan a sus dioses, proclaman su devoción religiosa mediante atuendos y ornamentos, pero solo para contar con la protección de su deidad y no para expresar una devoción de corazón. ¿Por qué es importante que la religión alcance el interior del religioso? Porque es lo que sale de su interior lo que los contamina. Pues de adentro, del corazón de la persona, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el robo, el asesinato, el adulterio, la avaricia, la perversidad, el engaño, los deseos sensuales, la envidia, la calumnia, el orgullo y la necedad. Todas esas vilezas provienen de adentro. Esas son las que los contaminan. Fíjate, 13 vilezas interiores que la ropa blanca no logra cubrir. Jesucristo denunció a los religiosos de su tiempo que se preocupaban solo por el exterior sin ocuparse de limpiar el corazón. Los llamó hipócritas y les dijo que su adoración era una farsa, porque con sus labios decían adorar a Dios, pero su corazón estaba lejos de él. El desagrado de Jesucristo con esta práctica religiosa simulada fue tal que la comparó con tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Y Jesucristo también advirtió de las consecuencias de esta falsedad cuando les dijo: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de limpiar la parte exterior de la taza y del plato, pero ustedes están sucios por dentro, llenos de avaricia y se permiten todo tipo de excesos. Lo que realmente sorprende
es comprobar que esos maestros de la religión del pueblo conocían el ofrecimiento que Dios les había hecho varios siglos antes. «Vengan ahora, vamos a resolver este asunto», les dijo el Señor. «Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Si tan solo me obedecen, tendrán comida en abundancia. Pero si se apartan y se niegan a escuchar, la espada de sus enemigos los devorará». Dios les ofreció blanquearlos por dentro para que consecuentemente pudieran vestirse de blanco por fuera. Es que para Dios la santidad comienza en el corazón, no en la vestimenta. Representar lo que no somos nos convierte en hipócritas. Si de veras tú quieres ser santo en tu relación espiritual, debes aplicar la fórmula que el Dios de todos los dioses, el Dios creador del cielo y de la tierra, te ofrece hoy. Indiscutiblemente, todos los humanos pecamos constantemente. ¿Cómo es posible que personas como nosotros se salven? Estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Estamos sucios por dentro. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero también Dios nos da la solución a este problema. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente tenemos que pedirle que lo haga. Debemos decirle a Dios en nuestra oración sincera: «Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones». Y si eres sincero en esta petición, la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, te limpia de todo pecado. Entonces serás blanco por dentro y por fuera. La Biblia asegura que el propósito de Dios cuando creó al mundo era que las naciones buscaran a Dios y, quizá acercándose a tientas, lo encontraran. Aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Dios promete que todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco y asegura que nunca borrará sus nombres del libro de la vida, sino que anunciará delante de su Padre y de sus ángeles que ellos le pertenecen. Me alegro de que mi gente esté despertando a su necesidad espiritual. Pero más me alegraría si entre los tantos que visten de blanco apareciera alguien que quisiera que Dios blanqueara también su ser interior, limpiándolo con la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para perdonar sus pecados. Anhelo ver el día en que todos nosotros, vestidos de blanco por dentro y por fuera, nos tomáramos de las manos, reunidos en una gran plaza para declarar: toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén.